A veces es muy difícil redescubrir la historia, porque desenterrar el pasado puede ser un fuerte golpe para el futuro. Las cicatrices continúan visibles y dolorosas, pero es necesario volver a recordar los errores de la humanidad para que no sean repetidos por nuestras generaciones futuras. Acompáñenos y embarquémonos en un viaje al tiempo, adentrándonos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo inició la Segunda Guerra Mundial? Para entender el origen de este conflicto internacional es necesario indagar sus causas. El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado al final de la Guerra Mundial, que oficialmente le puso fin al estado de guerra entre Alemania y países aliados. Los acuerdos implantados por la firma del Tratado de Versalles en 1919 no complacieron a todos los países. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas acordaba que Alemania y sus aliados aceptarían toda la responsabilidad moral de haber causado la guerra. Deberían desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores, pagar prestaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto por los acontecimientos posteriores a 1922 con la llegada al poder de Adolfo Hitler. En los años 30, Alemania estaba dispuesta a reclamar su territorio, dando impulso al partido nazista. ¿Quién fue el responsable? El Tercer Reich invadió Polonia. Adolfo Hitler anunció la invasión de Polonia después de que soldados regulares de este país hubieran presuntamente atacado el territorio alemán. Pero todo fue un montaje nazi para justificar la invasión del país vecino, arrastrando hacia el mundo a la guerra. Fue una guerra que se desarrolló durante 6 años en Europa, África y el cercano Oriente, además del Pacífico, donde Japón desató a la vez su contienda. Los nazis querían esta guerra y la provocaron. Y al final, Alemania no solo fue derrotada, fue devastada. Con el Holocausto, Alemania lleva el estigma de haber cometido un gran crimen del milenio, con más de 9 millones de alemanes muertos, entre ellos 3 millones de civiles. Las ciudades fueron destruidas en los bombardeos de los aliados. Alemania perdió sus territorios en el este. 12 millones de personas fueron desplazadas. El país quedó por los suelos tras esta devastadora guerra. La Segunda Guerra Mundial, el desastre, gestación de la Segunda Guerra Mundial. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado jefe de gobierno en Alemania e instauró su régimen totalitario. 1941 a 1943, la invasión de la URSS desgastó a las tropas alemanas. A pesar de la debilidad del Ejército Rojo, Alemania llegó rápidamente a Leningrado y Moscú, pero no logró entrar a estas ciudades protegidas por una heroica resistencia y por la llegada del invierno. En 1942, Alemania intentó tomar Stalingrado, pero fue derrotado por los rusos. De 1938 a 1940, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia. Empezó así la Segunda Guerra Mundial. Para 1940, Alemania había ocupado Dinamarca, Noruega, dando inicio a una guerra relámpago tras la toma de Bélgica y Holanda, e invadiendo Francia en pocos meses. El 27 de septiembre de 1940, Italia y Japón se unieron a Alemania, ya que compartían afanes totalitarios y expansionistas. Julio de 1941, Hitler violó el pacto firmado de no agresión en 1938 con la URSS. Fue entonces que se sumó Inglaterra contra Alemania. La Fuerza Aérea de Alemania bombardeó ciudades e instalaciones inglesas. La Fuerza Aérea Inglesa atacó a Alemania y sus posiciones estratégicas. A finales de 1941, Estados Unidos se unió a los aliados, luego del ataque japonés Pearl Harbor el 7 de diciembre.
De 1943 a 1945, Estados Unidos libró con Japón una guerra aérea y naval en las islas del Pacífico y por primera vez y única en la historia se usaron bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima. El 6 de junio de 1944 desembarcaron los aliados en Normandía, hecho que marcó el inicio de la liberación de Holanda, Bélgica y Francia. El 2 de mayo de 1945, las tropas alemanas no tuvieron otra opción que rendirse, ya que estaban acorraladas al este por los rusos y al oeste por ingleses y estadounidenses. Hitler se había suicidado en Berlín y el 30 de abril la ciudad estaba tomada por los aliados. La Segunda Guerra Mundial. El nazismo. El nazismo es una doctrina política nacionalista, racista y totalitaria. Fue impulsada en Alemania, defendía el poder absoluto del Estado y la superioridad y supremacía del pueblo germano frente a los demás pueblos. Adolf Hitler nació en 1889 y murió en 1945. Fue el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y canciller de Alemania desde 1933. Fue pintor destacándose con su obra Madre Mía y vendida en Viena. Además fue escritor con su obra Mi lucha. Se suicidó tras la Segunda Guerra Mundial. Características del nazismo. Creencia de que los factores genéticos determinan el valor del ser humano y su raza se considera superior. Odio a los judíos vistos como un grupo inferior dañino a la sociedad. Persecución a comunistas por su relación con judíos. Creencia de que Alemania necesitaba su espacio vital y a esto justificaba la invasión de territorios vecinos para explotarlos a su beneficio. Es indudable que los judíos son una raza, pero no son humanos. Esa es una frase icónica de Adolf Hitler. La mezcla de sangre y el menoscabo de nivel racial que es inherente constituyen la única y exclusiva razón del hundimiento de antiguas civilizaciones. La Segunda Guerra Mundial, la otra cara de este infierno. El Holocausto fue el genocidio de 12 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, de las cuales la mitad eran judíos. Ya desde 1933, varias de semitas procuraban boicotear los negocios de los judíos. Fueron humillados y marginados socialmente. Los nazis los obligaron a vivir en guetos dentro de las ciudades y poco a poco a ir a los campos de concentración. Los más enfermos y débiles morían. En 1941 pusieron la solución final a la cuestión judía y los llevaron a campos de exterminio donde fueron exterminados en cámaras de gas o por fusilamiento. Luego quemaban sus cuerpos. Los nazis también asesinaron masivamente a polacos étnicos, esclavos de guerra, gitanos y judíos. Se calcula que 1.300.000 personas fueron enviadas a Auschwitz entre 1940 y 1945 y que al menos 1.100.000 fueron asesinadas allí. Cuando llegas al campo, te sacan el nombre por el orgullo, que es estúpido. Fue un viaje muy fuerte, murió mucha gente en el viaje. La marcha de la muerte fue muy brava. No entendíamos nada. No entendíamos porque ellos te engañaban. Te decían que te llevaban a trabajar y te llevaban al crematorio. Against all over, people been jumping on the barbed wire and getting killed, but I said it's always time to be
initiative. מסוגל לסבול, הולך לגדר מחושמלת שם יד וגומר. מה שהיה לפני 75 שנה, קודם כל זה לא יחזור לעולם. La bomba atómica. Japón siguió luchando sin posibilidad de éxito cuando, por orden del presidente estadounidense Harry Truman, ordenó que el 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzaban las dos bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima, en Japón, un acto imposible de justificar, donde murieron 220.000 civiles inocentes, quemados, enfermos o por culpa de la radiación. Los que sobrevivieron fueron bautizados con el nombre de Ibakusa, y aunque no perdieron la vida, su existencia quedó marcada para siempre. Sumitero Taniguchi tenía 16 años cuando cayó la bomba de Nagasaki. En el momento de la explosión iba en bicicleta. La onda expansiva me lanzó al suelo y mi espalda ardió instantáneamente, recuerda. Sentí que el suelo se movía y creí que iba a morir. Cuando todo se calmó, me di cuenta de que la piel de mi brazo izquierdo, desde el hombro hasta la punta de mis dedos, se había hecho pedazos. No sentía dolor. Me llevé la mano a la espalda y me di cuenta de que no tenía camisa y que lo único que alcanzaba a tocar era una superficie viscosa. Segunda Guerra Mundial. El fin. Consecuencias. En febrero de 1945, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron en Yalta para definir los pormenores del ataque final a Alemania y definir el reparto de las zonas de ocupación luego de la derrota del eje. Alemania quedó dividida, pues acordó que una parte quedaría bajo el dominio soviético y otra sería capitalista. Alemania Occidental y el resto de Europa recibieron enormes cantidades de dinero como parte del Plan Marshall para la recuperación de Europa. Luego de la Segunda Guerra Mundial se definieron dos grandes potencias mundiales, la Unión Soviética comunista y Estados Unidos capitalista. Consecuencias psicológicas y pérdidas humanas. Las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron el terror de una guerra nuclear. Los horrores del Holocausto quedaron al descubierto en la burocracia alemana y su poder industrial, que eran utilizados para exterminar seres humanos en verdaderas fábricas de muerte. La guerra dejó un saldo de 61 millones de muertos, 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. El odio a Alemania creció y se extendió a miles de germanos que fueron expulsados de países del este. Cientos de edificios de valor histórico fueron destruidos, 17.000 ciudades y 70.000 pueblos. Ya desde 1881 hubo masivas migraciones judías hacia territorio palestino. En 1947 la ONU declaró la división de Palestina en un estado árabe y otro judío, lo cual no fue aceptado por la Liga Árabe. El 14 de mayo de 1948 se declara la creación de Israel, en que hebreo significa pueblo de Dios, donde llegaron los sobrevivientes del Holocausto. Pero el conflicto con Palestina sigue siendo motivo de violaciones a los derechos humanos y enfrentamientos armados por parte de ambos estados. Solo cuando logremos comprender que la paz siempre está sobre los prejuicios de la guerra, el diálogo, el respeto y el entendimiento será nuestra mejor arma de lucha para erradicar el odio y la ignorancia que germinaron aquellos países tercermundistas, que buscaron siempre su bienestar, inflexibles a todo cambio, que a toda costa lograron influir sobre otras naciones, destruyendo la dignidad y los derechos de los sometidos a su poder. Recordar para que la historia no se repita. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentido